Bienvenidos. ¿Qué tal? En cualquier entorno de trabajo hay algo que es la base de todo lo demás, la seguridad. Hoy vamos a meternos de lleno con uno de sus componentes más críticos, la protección para la cabeza. Y, a ver, esto no es solo un requisito que hay que cumplir. Es, literalmente, la primera y más importante barrera entre un accidente y nuestra propia integridad. Es una pregunta que de verdad vale la pena hacerse, ¿no? ¿Qué hay entre un imprevisto y el bienestar de cada uno? La respuesta, casi siempre, es una pieza de alta ingeniería, un elemento de protección personal. Y entender a fondo para qué sirve es sin duda el primer paso para ser dueños de nuestra propia seguridad. Para entender bien este tema, vamos a dividir nuestro análisis en 4 partes. Primero, vamos a hablar de esa línea de defensa y los riesgos. Segundo, vamos a conocer a fondo el equipo. Tercero, veremos las reglas de operación, o sea, cómo se usa. Y por último, algo clave, el diagnóstico y la responsabilidad que tiene cada uno. Muy bien, vamos a arrancar. Para usar bien cualquier herramienta, lo primero es saber para qué es. Y en seguridad, esto es fundamental. Hay que entender perfectamente contra qué nos estamos protegiendo. Este es el cimiento para crear un hábito seguro que de verdad funcione. Y esta idea lo deja clarísimo. Un casco de seguridad no es un simple pedazo de plástico. No, es todo un sistema de defensa activo, que está diseñado para enfrentarse a un montón de amenazas, no solo a una. Hay que pensarlo como si fuera un escudo multifuncional. Empecemos por lo más obvio, ¿no? El impacto. El casco está diseñado específicamente para recibir, absorber y desviar la energía de un objeto que cae o de un golpe directo. La carcasa y todo el sistema que tiene por dentro trabajan juntos para disipar esa fuerza antes de que llegue a la cabeza. Luego tenemos una amenaza que es un poco más sutil, pero igual de peligrosa, la penetración. Imaginen un clavo, una varilla, cualquier objeto con punta que salga disparado. Bueno, la carcasa del casco actúa como una barrera sólida para que ese objeto no perfore y cause una herida grave. Es una función súper importante que a veces se nos olvida. Y ahora, una de sus funciones más vitales, de esas que no se ven a simple vista, la protección eléctrica. Hay cascos que se fabrican con materiales dieléctricos, es decir, que no conducen la electricidad. Esto crea una barrera que nos aísla si llegamos a tener contacto con cables de alta tensión. Esta característica, de verdad, salva vidas. Y por último, pero no menos importante, la confiabilidad. De nada sirve el equipo si no va a funcionar cuando se le necesita. Por eso, estos cascos están diseñados para mantener su estructura y sus propiedades de protección, tanto con un calor intenso como con un frío extremo. Su rendimiento no puede fallar por culpa del clima. ¡Excelente! Ya entendimos el porqué. Ahora pasemos al qué. Es hora de dejar de ver el casco como un accesorio más y empezar a entenderlo como lo que es, una herramienta de ingeniería bastante sofisticada. Lo interesante aquí es ver cómo el casco es en realidad un sistema. Por fuera tenemos la carcasa, hecha de polietileno de alta densidad, que es la que aguanta el golpe y la penetración. Pero por dentro está el sistema de suspensión, el arnés, que es el que de verdad absorbe la energía y mantiene ese espacio de aire vital entre el golpe y nuestra cabeza. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. Así que mucha atención. No existe un casco universal que sirva para todo. La elección del equipo correcto depende directamente de los riesgos específicos de cada trabajo. Y para eso, por suerte, existen clasificaciones técnicas muy claras. Miremos esta tabla. Un casco clase A nos da una buena protección contra impactos y un aislamiento eléctrico básico. La clase B o E es la que se usa para alto riesgo eléctrico. Es la que da el mayor aislamiento sin dejar de proteger contra golpes. Y la clase C, y aquí mucho ojo, es solo para protección ligera, pero no ofrece ninguna protección eléctrica certificada. Conocer esta diferencia es fundamental. Perfecto. Ya conocemos los riesgos y conocemos el equipo. Ahora hablemos de nuestro papel en todo esto. Porque podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si no la usamos como se debe, no sirve de nada. Estas son las reglas de oro. A ver, lo que sí se debe hacer. El ajuste tiene que ser firme, pero cómodo. Hay que saber cómo cuidarlo y guardarlo.
Y siempre, si hay duda, a consultar el manual. Y del lado de lo que está prohibido, nunca perforar, pintar o ponerle calcomanías no autorizadas a la carcasa, porque eso debilita el material. Y jamás de los jamases mezclar arneses de marcas distintas, porque no son compatibles y no van a funcionar bien. Esto nos lleva a la última sección, y para mí es la más importante de todas, la responsabilidad personal de cada uno. La seguridad al final del día no es algo pasivo, es una decisión activa que tomamos todos los días. Esta imagen es muy potente. Un casco que ya recibió un golpe fuerte o que ya se ve gastado, ya hizo su trabajo. Hay que retirarlo. Usar un casco dañado es, en la práctica, igual de peligroso que no usar nada. Y estos son los puntos que no se negocian. Si la carcasa tiene una grieta, por más pequeña que se vea, para afuera. Si tiene una abolladura que reduce ese espacio de aire por dentro, para afuera. Si las cintas del arnés están rotas, gastadas o tiesas por el sol, el sistema de absorción ya no sirve. Cualquier deformación es señal de que hay que descartarlo ya. Esta frase resume perfectamente una idea clave. Sí, los fabricantes dan una vida útil recomendada, pero la verdadera fecha de caducidad la marca cualquier señal de que su capacidad de proteger está en riesgo. No importa si el casco tiene 1 mes o 3 años. Entonces, todo se puede resumir en esta ecuación de seguridad, que es súper simple. Se necesita, 1, el equipo certificado para la tarea, 2, un ajuste perfecto para la persona y 3, un mantenimiento constante y riguroso. Si falla uno de estos 3, la cadena de protección se rompe. Y este es el mensaje final que quiero que se nos quede grabado a todos. Podemos tener el mejor equipo, las reglas más estrictas, pero nada de eso va a funcionar sin el compromiso y el hábito diario de usar, cuidar e inspeccionar nuestro equipo como se debe. Así que el llamado a la acción es bien claro y directo. Hoy mismo, al terminar, hay que tomarse un par de minutos para revisar el equipo de protección. Es una inversión de tiempo mínima que protege lo más valioso que tenemos, nuestra propia integridad. Con esto cerramos este módulo de capacitación. La seguridad integral es un trabajo de todos los días, un compromiso de equipo. Si quieren más detalles, pueden escanear el código que ven en pantalla para acceder al manual completo. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal? En cualquier entorno de facial. Y no es solamente una regla más que hay que cumplir en el trabajo. Es, literalmente, la defensa principal para uno de nuestros sentidos más valiosos. En los próximos minutos vamos a desglosar las claves para usarla bien y para asegurarnos de que esa defensa nunca falle. Ok, para entender bien este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a entender por qué a esto se le llama la última barrera. Después, veremos todo el arsenal de protección que existe, cómo elegir y ajustar la pieza correcta. Y claro, cómo mantenerla al 100. Al final, vamos a resumir todo en unas reglas de oro, que son la clave de la seguridad. Arranquemos con lo más importante de todo. Siempre se escucha que el equipo de protección personal, el famoso EPP, es la última barrera. Pero a ver, ¿qué significa eso exactamente? Es una idea bastante simple, pero créanme, entenderla es la base de toda la seguridad y cambia por completo la forma en que vemos estos equipos. Miren, esta imagen lo explica de una manera súper clara. De un lado tenemos los riesgos del entorno, partículas que vuelan, alguna salpicadura, radiación. Del otro lado, el ojo. Y ahí, justo en el medio, como un guardián, está el EPP. Actúa como un escudo físico, interceptando cualquier amenaza antes de que pueda causar daño. Y aquí está la idea central, la filosofía detrás de todo esto. La función del EPP no es hacer que el peligro desaparezca por arte de magia. Su trabajo es bloquearlo, interponerse para evitar el daño. Es la última línea de defensa cuando todo lo demás ya se implementó. La diferencia es sutil, pero vital. El equipo bloquea el riesgo, no lo elimina. Bueno, ¿y cómo se construye esta barrera de protección? Ojo, aquí no hay una solución única para todo. Existe todo un arsenal de equipos, y saber elegir la herramienta correcta para cada trabajo es fundamental. Vamos a explorar las 3 categorías principales para saber cuál usar y cuándo. Vamos a empezar por los más conocidos por todos, ¿no? Los anteojos de seguridad. Su diseño está pensado para proteger de impactos que vienen de frente o de los lados, y como ven, se centran exclusivamente en los ojos. El ajuste es simple, a través de las patillas detrás de las orejas y el apoyo en la nariz. Ahora, si subimos un escalón en el nivel de protección, nos encontramos con las antiparras.
La diferencia clave aquí, y la palabra mágica, es sello hermético. Crean una barrera total alrededor de la cuenca del ojo. Esto es esencial contra salpicaduras químicas, polvo muy fino o vapores, porque no dejan ni una sola rendija por donde pueda filtrarse algo. Y para la máxima cobertura, llegamos a los protectores faciales. Como el nombre lo dice, esto ya no protege solo los ojos. La cobertura es mucho más amplia, resguardando la frente, las mejillas, la nariz, la boca. Son absolutamente indispensables en tareas donde hay riesgo de salpicaduras a alta velocidad o, por ejemplo, exposición a arcos eléctricos. Ok, ya conocemos los tipos de equipos, pero eso es solo la mitad del camino. Ahora viene la parte que, de verdad, muchos pasan por alto: la selección y el ajuste correcto. Un equipo de la mejor calidad del mundo no sirve para nada si no queda perfectamente ajustado al rostro. Aquí, la idea de talla única para todos simplemente no funciona, no existe. Para hacer esto bien, existe un protocolo, un proceso de 3 pasos superlógico. Paso 1, evaluar la tarea. O sea, ¿a qué riesgos nos enfrentamos realmente? Paso 2, con base en eso, se usa el criterio técnico para elegir el tipo de EPP correcto. Y el paso 3, el más importante. La asignación se personaliza para cada operador, asegurando un ajuste anatómico perfecto. Vamos a meternos de lleno en la anatomía del ajuste. Empecemos con los anteojos. Este diagrama nos muestra 3 puntos de contacto que son la clave de todo. Estos 3 puntos aseguran que los anteojos se queden en su lugar y cumplan su función pase lo que pase. A ver, punto número 1, el puente nasal. Tiene que sentirse firme, que no se resbale con el movimiento o el sudor, pero importante, sin que lastime. Segundo punto, y esto es clave: las patillas deben rodear la cabeza y hacer una leve presión detrás de las orejas. Ojo con esto, nunca, pero nunca deben quedar apoyadas sobre las orejas. Y finalmente, hay que verificar que esos 3 puntos, nariz y detrás de ambas orejas, tengan un contacto constante. Esa es la garantía de que son estables. Muy bien, ahora vamos con las antiparras. Aquí la meta es diferente. Ya no buscamos solo puntos de apoyo. Ahora lo que necesitamos es crear un sello perimetral perfecto, que sea firme, hermético y, por supuesto, cómodo. Entonces, hay 2 cosas que tenemos que revisar sí o sí. Primero, el sello perimetral. No puede quedar ni una rendija ni un espacio abierto entre la piel y el borde de la antiparra. Nada. Y segundo, la banda elástica en la parte de atrás de la cabeza, en la región occipital. La tensión debe ser suficiente para que ese sello no se mueva, pero no tan fuerte como para causar molestias o un dolor de cabeza. Es encontrar ese punto justo, ¿no? Un equilibrio delicado. Y llegamos a los protectores faciales. Como son más grandes y a veces más pesados, el ajuste se centra totalmente en el balance ergonómico. El equipo tiene que quedar completamente firme y bien distribuido para poder usarlo durante un buen rato sin que cause fatiga o incomodidad. Ok, ¿qué hay que chequear acá? 2 cosas fundamentales. Primero, arriba, en la frente. Hay que asegurarse de que no haya ningún espacio abierto entre el borde del protector y la piel. 0 espacios. Segundo, el mecanismo de fijación, ya sea una perilla o un arnés. Hay que ajustarlo para que el calce sea firme, para que el protector no se mueva ni 1 milímetro mientras se está trabajando. ¡Perfecto! Tenemos el equipo correcto y bien ajustado. ¿Ya está? No. De nada sirve todo eso si el equipo no está en óptimas condiciones. Por eso, el cuidado y el mantenimiento son pero tan importantes como la selección inicial. El protocolo de cuidado es súper sencillo, pero hay que seguirlo al pie de la letra. Primero, limpieza diaria. Y ojo, solo con agua y jabón neutro, para no dañar los recubrimientos especiales que tienen los lentes. Segundo, almacenamiento seguro. Lo ideal es guardarlo siempre en su estuche, lejos de herramientas o superficies que lo puedan rayar. Y quizá lo más importante de todo, la inspección antes de cada uso. Si se detecta una rayadura profunda, una fisura o cualquier deformación, el reemplazo tiene que ser inmediato, sin dudar. Muy bien, y ahora para cerrar vamos a resumir todo lo que hemos hablado en algo súper fácil de recordar. Las 4 reglas de oro. Si algo tiene que quedar grabado de esta charla es esto. Son 4 principios que sencillamente no son negociables. Regla de oro número 1. Validación técnica. ¿Qué significa? Que el EPP lo asigna un profesional. Punto. Nada de elegirlo por cuenta propia. Regla 2. La regla del sello. Si hay espacios abiertos entre el protector y la piel, no sirve. Así de simple. Regla 3. Equilibrio ergonómico. El ajuste tiene que ser firme para que no se mueva, pero nunca tan apretado que moleste o restrinja. Y la regla final, la que une todo. Recordar que esto es la última barrera. El equipo no hace magia.
El comportamiento seguro, la revisión constante, eso es lo que, al final del día, salva la visión. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para reflexionar de verdad. Después de haber repasado todo, desde la filosofía del equipo hasta su mantenimiento, la pregunta que queda en el aire es, ¿se están aplicando estas prácticas para proteger la visión de cada persona en el trabajo? La respuesta, como vimos, está en los detalles, en la aplicación rigurosa de estas reglas día tras día. ¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en esta guía técnica de Basurco Facility Service. Es un material clave para entender de verdad la protección auditiva y respiratoria. Porque al final del día, la seguridad no es una opción, y saber usar estas herramientas es fundamental en cualquier lugar donde haya riesgos. A ver, vamos directo al grano. Hay algo que tiene que quedar súper claro desde el principio. Los EPP no hacen que el riesgo desaparezca. Como bien dice aquí, son la última línea de defensa. Piensen en esto. Es la barrera final entre una persona y un daño que podría ser para toda la vida. Usarlos bien es, literalmente, la diferencia entre un susto y una lesión permanente. Ok, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues este es el plan. Primero, vamos a entender bien por qué decimos que el EPP es la barrera final. Después, nos metemos con el umbral del daño auditivo y el arsenal que tenemos para protegernos. Luego, cambiamos de tema y hablamos del riesgo invisible en el aire y del escudo respiratorio. Y para cerrar, veremos por qué la seguridad siempre, pero siempre, es un esfuerzo conjunto. Bueno, arranquemos con nuestro primer tema, que es uno que, la verdad, muchas veces pasamos por alto: el ruido. Es un peligro que no se ve, pero sus consecuencias pueden durar para siempre. Y acá surge la pregunta del millón, ¿no? ¿Hay un punto exacto? ¿Una línea que no podemos cruzar? ¿Un momento en que el ruido deja de ser solo algo molesto y pasa a ser una amenaza real y permanente para la salud? La respuesta, como vamos a ver, es un sí rotundo. Y ese número es 85 decibeles. Grábense este número porque es el punto de quiebre. Es el umbral que nos dice, atención, aquí se necesita actuar de forma obligatoria e inmediata. Y fíjense qué interesante lo que nos muestra este gráfico, porque aquí está la clave. Por debajo de los 82 decibeles, digamos que estamos en una zona segura, aunque el ruido puede cansar. Pero una vez que llegamos a los 85 decibeles, ¡pum!, la protección ya no es opcional, es obligatoria. A partir de ahí, el ruido empieza a dañar el oído interno de una manera que no tiene vuelta atrás. Ok. Ya sabemos cuál es el límite. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo nos protegemos? No se trata solo de ponerse algo en los oídos, sino de tener un verdadero arsenal de herramientas y de procedimientos para hacerle frente al riesgo. A ver, en el mercado hay principalmente dos opciones. Los tapones, que van dentro del oído, reducen el ruido unos 15 decibeles. El problema, si no se manejan con una higiene perfecta, pueden causar infecciones. Por otro lado, tenemos los protectores de copa. Estos cubren toda la oreja, así que el riesgo de infección es mínimo. Y lo mejor de todo, ofrecen el doble de protección, cerca de 30 decibeles. Por eso, el veredicto es claro, son la opción que se recomienda. Pero, ojo, no todo es el equipo. De nada sirve tener el mejor protector si no hay un sistema detrás. Y eso incluye 4 cosas. 1. Que el EPP tenga certificación oficial. 2. Rotar al personal para que nadie esté expuesto demasiado tiempo. 3. Hacerle mantenimiento constante al equipo. Y 4. Un control médico periódico que es obligatorio. Listo. Ahora pasemos al segundo gran riesgo, la protección respiratoria. Aquí el enemigo es todavía más difícil de detectar, porque la mayoría de las veces es totalmente invisible. Los contaminantes del aire se pueden agrupar en 4 familias. Tenemos, por un lado, partículas y polvo que flotan. Por otro, humos y vapores de procesos químicos. Luego están los gases tóxicos, que se absorben rapidísimo. Y finalmente, los agentes biológicos, como pueden ser virus o bacterias. Cada uno de estos necesita una defensa distinta. La buena noticia es que, así como hay diferentes riesgos, también tenemos todo un abanico de soluciones, un espectro de escudos diseñados para cada nivel de amenaza. Y este esquema lo deja clarísimo. Es como una escalera de protección.
En el nivel 1 están las mascarillas, para polvos o agentes biológicos. En el nivel 2 ya subimos a semimáscaras que cubren nariz y boca y usan cartuchos. Y en el nivel 3, para las situaciones más peligrosas, tenemos las máscaras de rostro completo, que sellan todo, ojos y vías respiratorias. Hablemos ahora de los cartuchos, que son como el cerebro de la máscara. Y aquí hay 3 reglas que son sagradas, no se pueden romper. Primera, el código de colores. Cada color es para un contaminante específico. No se pueden mezclar. Segunda, la regla de los pares. Los 2 cartuchos siempre deben ser idénticos. Y tercera, la compatibilidad. El filtro tiene que ser el modelo exacto para la máscara que se está usando. Aquí no hay espacio para improvisar. Pero bueno, supongamos que ya tenemos la máscara correcta y los filtros perfectos. ¿Ahí termina todo? Pues no. Todavía podemos cometer errores garrafales si no pensamos en 2 factores que deciden si la protección sirve de algo o es solo una ilusión. Y esas 2 reglas de oro son estas. Primero, el factor de ajuste. Un protector respiratorio que no sella de forma hermética contra la cara no sirve para nada. Y esto, por ejemplo, significa que es imposible usarlo bien con barba. Segundo, y esto es vital, el límite vital. Los filtros limpian el aire, pero no producen oxígeno. Si en un lugar hay menos del 18% de oxígeno, un filtro no es suficiente. Se necesita un equipo que suministre aire limpio. Y todo esto nos lleva a la gran conclusión. La protección personal no es solo responsabilidad de una persona, es un sistema, un esfuerzo coordinado entre varias partes. Miren, esta imagen es perfecta para resumirlo. La seguridad se apoya en 3 pilares, como un trípode. Por un lado, el asesoramiento de un profesional en higiene y seguridad. Por otro, el EPP, la herramienta, que debe estar en perfecto estado. Y la tercera pata es el trabajador, que necesita capacitación constante y obligatoria sobre cómo usar el equipo y cuáles son sus límites. Si una de estas 3 patas falla, todo el sistema se viene abajo. Y si hay algo con lo que debemos quedarnos de toda esta charla, es con esta frase. Un equipo mal usado o sin mantenimiento no es una protección a medias. No, es directamente no tener protección. Es una falsa sensación de seguridad y eso puede ser incluso más peligroso que saber que se está en riesgo. Así que la pregunta final que queda en el aire no es solamente si se tiene el equipo. La verdadera pregunta es si estamos realmente preparados, como individuos y como organización, para usarlo, mantenerlo y entenderlo. Porque de eso depende ni más ni menos que proteger nuestro futuro. Piénsalo un momento. En casi cualquier trabajo, nuestras manos son las que van por delante, las que hacen el trabajo, y por eso son las más expuestas al peligro. En esta capacitación vamos a ver cómo algo tan simple como un guante se convierte en realidad en nuestro escudo más importante. Vamos a aprender a leer los riesgos para que ese escudo nunca nos falle. Para que esto quede súper claro, vamos a dividirlo en 5 partes clave. Primero, vamos a entender la filosofía que hay detrás de la prevención. Después, identificaremos los riesgos a los que nos enfrentamos. Luego viene la parte práctica, cómo elegir la protección correcta. Ojo, que también veremos un punto ciego que les va a sorprender. Y cerramos con algo fundamental, el cuidado y mantenimiento del equipo. Bueno, arranquemos por el principio, por la base de todo. Y aquí va la primera idea clave. La seguridad de verdad no empieza cuando nos ponemos el guante, no. Empieza mucho antes, en nuestra mentalidad. Es fundamental entender que el equipo de protección es solo una pieza dentro de una estrategia mucho más grande. Miren, es muy común que pensemos en esto al revés. La defensa más efectiva, la más inteligente, no es la barrera, sino eliminar el riesgo de raíz. El equipo de protección personal, o EPP, como los guantes, es en realidad nuestra última línea de defensa. Es el último recurso. No elimina el peligro, pero es absolutamente crucial para evitar o minimizar el daño cuando las otras medidas no son suficientes. Bien, ya tenemos clara la filosofía. Ahora vamos a ponerle nombre y apellido a los adversarios. Porque para protegerse bien, primero hay que saber de qué nos estamos protegiendo, ¿no es cierto? Hablemos de los peligros reales, los que nos encontramos todos los días en el trabajo. A ver, dejemos de ver los guantes como un simple accesorio. Pensemos en ellos como lo que son, un sistema de defensa integral, una especie de armadura para nuestras manos.
Y esta armadura está diseñada para protegernos contra 5 tipos de riesgos críticos que podemos encontrar allá afuera. Ok, las primeras 2 dimensiones son quizás las más obvias, las que vemos venir. Por un lado, están los riesgos mecánicos. Ya saben, cortes con herramientas, desgarros con materiales ásperos o la simple abrasión por fricción constante. Por otro lado, los riesgos químicos, el contacto con ácidos, bases, solventes, todo eso que puede causar quemaduras o irritaciones muy serias. Para ambos, necesitamos una barrera física bien específica. Pero claro, no todos los peligros se ven a simple vista. También existen amenazas invisibles o extremas. Hablamos de riesgos térmicos, o sea, el calor intenso o el frío que congela. También de los riesgos eléctricos, donde una descarga puede ser fatal. Y, por supuesto, los riesgos biológicos, al estar en contacto con agentes patógenos. Para cada una de estas amenazas, se necesita un guante con un diseño y material súper especializado. Perfecto, ya sabemos de qué protegernos. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a la parte práctica, a aprender a leer los guantes, a decodificar su lenguaje. Porque saber interpretar esa información es lo que nos va a dar el poder de elegir bien, siempre. Y toda la clave está ahí, en la propia etiqueta del guante. Pero, seamos honestos, ¿realmente sabemos qué significa cada símbolo y cada número? Entenderlo bien no es un detalle menor. Es la diferencia entre estar de verdad protegido o solo creer que lo estamos. A ver, vamos a desglosar esto. La etiqueta nos da 4 datos cruciales. Primero, la identificación, marca, modelo y talla, lo básico. Segundo, y súper importante, el desempeño. Aquí están los pictogramas y los números que nos dicen los grados de protección. Tercero, la validación, el sello del organismo que certifica que el guante es de fiar. Y cuarto, la especialización. A veces incluye índices de resistencia a químicos específicos. Entonces, para hacerlo fácil, podemos resumir el proceso en 3 pasos lógicos. Primero, busquen los símbolos visuales, los pictogramas que se parezcan al riesgo que van a enfrentar. Segundo, revisen los niveles numéricos, que les van a decir cuánto resiste. Y tercero, el paso más importante, asegúrense de que esa elección final tenga sentido para las necesidades exactas de la tarea que van a realizar. Muy bien, ahora necesito máxima atención, porque vamos a tocar un tema delicado. Vamos a hablar de una situación donde nuestras buenas intenciones de protegernos pueden, de hecho, crear un peligro muchísimo mayor. Este es el gran punto ciego de la seguridad de las manos. Suena contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el elemento que está diseñado para protegernos termine siendo la causa de un accidente grave? Pues la respuesta es un rotundo sí, y es vital que todos entendamos cuándo y por qué ocurre esto. Y aquí está la regla de oro, la excepción crítica que todos debemos memorizar. Si se opera maquinaria con partes en movimiento, engranajes, rodillos, tornos, taladros, está terminantemente prohibido usar guantes. La razón es el riesgo de atrapamiento. La máquina puede enganchar el tejido del guante y jalar la mano hacia el mecanismo en una fracción de segundo. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Y llegamos al último punto. La protección no termina con la elección del guante correcto. De nada sirve tener el mejor equipo si no lo mantenemos en óptimas condiciones. La seguridad es una responsabilidad continua, de todos los días. Para preservar esa barrera protectora, hay que seguir 3 reglas de oro. 1. Uso correcto. Usar el guante solo para la tarea para la que fue diseñado. 2. Limpieza técnica. Quitarle cualquier contaminante después de usarlo para que el material no se degrade. Y 3. Mantenimiento. Seguir siempre las indicaciones del fabricante sobre cómo cuidarlo y, muy importante, cuándo reemplazarlo. Y cerramos con esta reflexión. El guante es nuestro escudo, sin duda, pero un escudo abandonado o en mal estado no sirve de nada. La responsabilidad de inspeccionarlo, de cuidarlo y de asegurarse de que esté siempre listo para la batalla es de cada uno de nosotros, porque la seguridad, al final, está en nuestras manos. Piénsenlo.